Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el evangelista San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56, son versículos cortos pero sustanciosos. Encontramos un nuevo escenario que tiene Jesús. Ya se dirige a lo que es conocido como la ciudad santa, a Jerusalén. Aunque no es que fuera verdaderamente santa, porque era allí donde se promovía mucho la arrogancia religiosa, donde se impulsaba a explotar al extranjero. Pero de todos modos era conocida como la ciudad santa. Jesús va hacia Jerusalén. Hacia este lugar comienza a existir cierta dificultad en su evangelización. Antes, las personas lo acompañaban, las multitudes. Ya con el correr del tiempo comienza a quedarse solo, a quedarse con tan solo algunos discípulos y algunas personas que fielmente le siguen, porque ya se dan cuenta que comienza a haber persecución contra Jesús. Herodes ya lo está persiguiendo. Antes toda su evangelización se centraba en, diríamos, Galilea, el territorio galileo. Allí había multitudes, habían personas que atendían muy bien a Jesús, pero ya camino a Jerusalén comienza a tener dificultades, tantas que incluso llega por el territorio samaritano y se dan cuenta que él se dirige a esa famosa ciudad santa y los samaritanos no le quieren recibir. Pues claro, los discípulos se indignan, sobre todo Santiago y Juan, ellos que eran sus fieles discípulos. Es a su Jesús, es a su Señor, ¿cómo no atender a su Señor, a su Maestro? Entra un nivel de indignación tan fuerte que le dice a Jesús algo pues inapropiado. Le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Inmediatamente Jesús lo reprende. Porque es que el mismo Jesús no quiere que ataquemos a los que nos atacan. O sea, Jesús nos muestra que la violencia no se frena con violencia y que nuestros pensamientos no pueden ser violentos. Claro, sí hay indignación a veces, pero tampoco hablemos de utilizar la violencia. Y sí, hay cosas que nos duelen. Si a Santiago y Juan les dolió esta situación, pues aquí no le va a doler que se metan con las cosas de Dios. Aquí no le va a doler una persona que llegue a interrumpir un acto religioso. Claro, tampoco nosotros podemos pasar por personas que nos pisan, nos maltratan psicológicamente porque no hacemos nada. No podemos ser tampoco una iglesia callada. Por ejemplo, si alguna persona entra, interrumpe el acto religioso, eso ya es un acto de violación de los derechos, y mientras podamos tener en el artículo 19 de la Constitución Política una libertad religiosa, allí tenemos nosotros cómo defendernos. Y ojalá que los sacerdotes, ojalá que los fieles no se queden callados. Deben denunciar, deben de reclamar los derechos, como lo hicieron también en aquel momento en el aeropuerto. Iban a quitar el oratorio, que ya tenía un convenio, y lo iban a quitar porque sí. Y la iglesia se alzó, hizo una protesta muy pacífica, porque así es que tienen que ser las protestas, y Opaín volvió a devolvernos el oratorio y le entregó también un salón interreligioso. Así debía ser y así tiene que ser. Si en este momento comenzamos nosotros a quedarnos callados, cuando nos quiten los oratorios, más adelante va a ser algo peor. Nosotros debemos denunciar, debemos que reclamar los derechos. Eso tiene que hacer todo cristiano católico, pero tengamos en cuenta que todo en la línea de actuar como personas cristianas católicas pacíficas, no violentas, no agresivas. Si te están vulnerando los derechos religiosos, tienes que demandar, tienes que reclamar tus derechos, debes hacerlo, porque si tú no lo haces, esa misma persona lo hará con otra persona y algo peor. Y esto se va volviendo una bola de nieve en donde la iglesia no hace nada, no dice nada, no reclama, se queda callado. No, eso no puede ser así. Como cristianos católicos tenemos que alzarnos
pacíficamente y reclamar todos los derechos. Pero nunca actuemos bajo ese nivel de agresividad como Santiago y Juan. Y aunque nos dé ganas, deseos de acabar con alguna persona, de desearle el mal, de, perdónenme la expresión, maldecir al brujo, al hechicero, a la persona que llega a dañar su iglesia, a ponerle grafitis, uno quisiera tener todo lo que fuera contra las personas, pero hay que orar por ellos. Y si sabemos quiénes son los que hacen las cosas, hay que denunciarlos, por supuesto, hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. No podemos ser una iglesia muda, una iglesia callada ante nuestros derechos que nosotros tenemos y que nos pertenecen. Pero nunca, hermanas y hermanos, actuemos en agresividad, porque el Señor hoy nos está invitando a eso. Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios se lleva es con acto de fe y de paz. Nunca con violencia, porque la violencia aumenta más la violencia genera violencia y eso no es bueno. Y la bendición de Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.